buenas noches, buenos días. Hoy tenemos una oferta de Rubén Lamarche, muñequitos, desde los picapiedras hasta los muñequitos espectaculares. Y yo creo que va a ser agradable porque el tema que vamos a tratar con la doctora Rosy Pereira y con Bolívar Terrero quizás provoque en muchos la reacción que en ese individuo, que ya ustedes se dieron cuenta de su cinismo en toda esta recepción previa, disfrutamos de tanto que él un placer no puede conocerlos a ser todos. que eso ocurra. Y viene en junio, no voy a decir la fecha para poder extender este programa, viene, y para no quitarle el tema a ustedes, viene la conmemoración del Día de No Abuso contra los Envejecientes. Y solo el título provocó que Rubén Lamarche dijera, y abusan contra los envejecientes. Y yo quiero que ustedes sean los que manejen el tema, bienvenidos a su programa. Yo sabía que la doctora Pereira iba a venir siempre más después de un inicio que ella tuvo aquí. Doctora, ¿cómo evitar esa manifestación tan cruel en contra de unos seres que son absolutamente indefensos cuando no están en el pleno ejercicio de sus facultades? Es un poquito difícil. Tendríamos nosotros que crear un proyecto que tuviera como objetivo que la gente reconociera que ese problema existe, porque muchas veces, así como nuestro amigo aquí dijo, y abusan, así mismo dice muchísima gente, porque creen que eso no existe, que solamente existe el abuso en los niños. Y en realidad es muy alto el índice. O sea, la prevalencia de abuso en República Dominicana es alta. Nosotros tendríamos que, además de crear esos programas que sensibilizaran a la población y le hicieran saber que ese problema existe para poderlo evitar, tendríamos que también enseñarle a los adultos mayores a cómo ellos evitar los conflictos. Eso es una cosa que se ve con mucha frecuencia y nosotros hablamos de lo que es las cosas que predisponen al abuso. Y cosas que predisponen al abuso, entre ellas están ya una historia de una familia abusadora, la misma violencia doméstica que nosotros estamos viviendo hoy en nuestro país, se traspasa a los mayores, no solamente contra niños y mujeres, a los mayores también. Y nosotros tenemos que eso, una de las cosas que se tiene como idea para nosotros tratar de disminuir la incidencia, es sencillamente enseñando a las familias a manejar conflictos. Pero parece no entendible, no aceptable que una sociedad como la nuestra provoque en contra de los envejecientes violencia. Es decir, nosotros somos una sociedad hipócrita, porque estamos buscando palabras para no imputarnos culpas. Entonces, hace mucho tiempo yo creo que se ha comentado, y aquí es una visitante habitual, Rosa NG, y ella habla cómo la cultura oriental respeta a los ancianos y a las ancianas. Nosotros depreciamos el envejeciente y al envejeciente y no se habla. Eso no está en programas de gobierno. Depreciamos y despreciamos. Las dos cosas. Entonces, ya de ahí hablar de abuso e identificar el abuso nos coloca en una posición de rubor y de culpa prácticamente. Y estamos hablando de nuestros envejecientes que de alguna manera nos fastidian un día como los niños y le decimos cállate, pero hay cantidad de envejecientes sin familia, callejeras que uno lo trata casi como a un animal. ¿Cómo llega eso a la consulta suya? ¿Se da cuenta el envejeciente cuando lo maltrata? Sí, yo recuerdo, tengo un caso que fue cuando yo regresé de Londres, fue el primer caso que yo vi de abuso aquí, de una clase social alta, pudiente, vivía en Puerto Plata, había muerto su esposo, ya tenía 2 hijas, y cuando su esposo murió, ella le repartió el 50% a sus 2 hijas. La más pequeña tenía un esposo jugador y gastó su fortuna, y después esa señora, que la recuerdo muy bien porque me dio muchísima pena ese caso, se sentía sola
ella vivía en una casa grandísima en Puerto Plata y la hija comenzó a decirle, mamá, tú no puedes vivir sola allá, tú tienes que venir para acá, para Santo Domingo, tú tienes que venir a estar más cerca de nosotros porque las dos hijas estaban aquí. Pues la señora finalmente la convencieron de que viniera a vivir. La idea que ella tenía era de venir a vivir a un apartamentito de ella donde ella pudiera tener sus cosas. Le almacenaron todo su mobiliario en una de esas compañías de almacenamiento y la hija hábilmente se la llevó a vivir para su casa. Un día esa señora llegó a mi consultorio con los moratones en los brazos y yo le digo, ¿y qué le pasó? Ella estaba con la hija y ella me dijo, esta. Una situación muy difícil para una profesional. Esta, que me hizo así, y a los hijos lo tiene, que le, abuelita, a peinarte. Ella tenía un pelito muy finito y poquito pelo. Entonces cogían un cepillo y cuando ella decía, ay, que me duele, le daban por la cabeza. Los hijos de esa misma hija. Entonces la hija se quejaba de que la abuela, de que la mamá hacía muchas cosas para molestarla, pero ella lo que quería era mudarse en su apartamento, ella. Pero aquella, para quedarse con el dinero, para manejarle el dinero, no quería que ella saliera de la casa. Pero entonces, como usted dice al principio, con la violencia en contra de los niños y las niñas, hay una dinámica familiar que prohíja eso. Sí, naturalmente. Pues finalmente, para no cansarles el cuento, esa señora, la hija me pedía, yo llamé a una reunión familiar, hasta con su hermano, que era un hombre muy prestante de este país, y le dije de la necesidad de sacarla de esa casa. La hija decía que había que darle algo para que ella se estuviera tranquila, y yo le dije que no, que ese no era el problema de ella, que ella tenían que sacarla. Se la llevaron de mi consulta. Claro. Se la llevaron a otro médico, y ese otro médico la sedó. Ella se cayó, se rompió la cadera, y la próxima vez que yo vi a esa señora fue justamente en una clínica interna porque se había roto la cadera. Cuando ella me vio, se salieron las lágrimas de ella, pero también se salieron las mías. Claro. Porque para mí eso fue traumático. Imagínense ustedes, eso es un caso, y yo estoy hablando de hace muchos años. No, y un caso que llegó a consulta, que era paciente suya, hay un nivel socioeconómico que permite eso. Pero que si no me lo dice usted, yo creo que es una novela. No, pues no la es. Venezolana, de esa... No, inglesa. Inglesa. Ah, bueno, sí, por la herencia. Por la crueldad y pero una cosa increíble, eso lo viví yo. ¿Cómo se va a conmemorar el día de no al abuso en contra de los envejecientes, Bolívar? Bueno, tenemos entre las actividades previstas está un panel que vamos a realizar en la Universidad Católica Santo Domingo. Eso es el miércoles. ¿Mañana? Miércoles 12. Mañana y hoy, porque esto se repite por la mañana. Correcto. Perfecto. Sí. A las 5 de la tarde en el auditorio de la universidad. Ahí vamos a concentrar a un grupo de 100 o 150 personas mayores y otras personas que hemos invitado y que estarían ahí con nosotros. Es hablar sobre todo el tema de maltrato y abuso con dos panelistas, donde está la doctora Rosy Pereira, que va a hacer una exposición, y la doctora Andrea Camacho, del Ministerio Público, ¿no? O sea, del representante del Departamento de Maltrato de Género, ¿no? De la Fiscalía, Sí. que estará también con nosotros. Ahí también vamos a aprovechar para iniciar todo un proceso de recolección de firmas, pero la recolección de firmas es, además de promover el tema de maltrato, es también para apoyar la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores. Hay un grupo abierto en Naciones Unidas donde se está trabajando en la elaboración del tema de esa convención sobre los derechos de las personas mayores, y nosotros vamos a iniciar a partir del día de mañana toda una fase de recolección de firmas. La meta es recolectar por lo menos 10.000 firmas. En América Latina se van a recolectar unas 200.000 firmas de apoyo a la convención. Ya entramos en un asunto jurídico más que médico, social. Cuando hablamos de derechos de las personas mayores, nosotros 4 aquí somos personas mayores
y la Constitución nos garantiza determinados derechos, los códigos también. ¿Qué pasa cuando se disminuyen esos derechos? Y cuando una persona, incluso absolutamente en el aspecto frívolo, quiere entrar a un sitio de diversión y le dicen, no, pero esta es una vieja, ¿qué hace aquí? ¿Cómo consideramos personas mayores y cuáles son los derechos de esas personas que vamos a reivindicar para tener la firma de Rubén y mío de inmediato? Hay varias cosas, pero debo mencionar, porque creo que es oportuno, un reportaje que hizo Nuria recientemente. Ella consiguió la ley 352/98 y vio todas las cosas favorables a las personas mayores. Y se buscó una persona y fue a distintos lugares, un medio de transporte que dice que debe haber algún tipo de preferencia o de atención especial para las personas mayores. Fue al Teatro Nacional, fue a universidades, fue a centro médico, fue a varios lugares. Y esa persona que ellos buscaron exigía que le atendiera en función de lo que plantea la ley 352/98. Las personas que fueron abordadas dijeron que no conocían esa ley y que por tanto ellos no, como no la conocen, pues no está estipulado. Tú no puedes actuar en función de lo que no conoces. ¿Verdad? Pero nadie puede ignorar la existencia de una ley. Eso es una premisa. Pero hay que comunicar que existe. Bueno, y es un deber del podríamos empleador. discutirlo eso. O sea, si la ley existe hay que cumplirla. Ya, así debe ser, debe ser. El deber eso ser. no tiene discusión. Sí, Entonces, cuando se vaya a la visita te lo digo. Okay. pero mira cómo se combinan las cosas, ¿no? Porque hablando del tema de maltrato, en una sociedad donde todavía decimos que es una sociedad eminentemente joven, hace 10 años o 15 años atrás, las personas mayores en República Dominicana ni siquiera se mencionaban, solamente se atendía lo que eran los hogares de ancianos y cualquier referente que la gente tenía respecto al tema de vejez y el envejecimiento, pues eran los hogares y asilos de ancianos. O sea, cuando tú veías a un viejito, no, ese pobre viejito lo que hay que llevarlo a un asilo o llevarlo a un hogar de ancianos. Ya hoy día el mismo proceso de crecimiento de la vejez y de envejecimiento de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad anda en un proceso acelerado de envejecimiento, notable. Por eso tú planteas y dices, bueno, nosotros ya también vamos en ese camino, pero si tú pones a buscar las medias y el promedio de edad de los dominicanos va cada vez en ascenso, es cada vez mayor. No, y la sociedad que fue una vez joven tiene que envejecer, esa es también la trampa. Claro. Doctora, ¿cuál va a ser el tema de su conferencia? Abuso y maltrato en las personas mayores. ¿No resulta difícil tratar ese tema? Quizá usted dice, bueno, con los niños no, pero es que yo pienso que cuando se trata de envejecientes hay demasiado involucrado. Usted menciona un tipo de abuso y está los hijos, los nietos, la familia, entonces... Bueno, ese es el mayor problema, que siempre, al igual que en los niños, los abusadores son los que están más cerca. Son los hijos, las hijas. Nosotros hicimos hace 4 años, un estudio en 8 barrios del Gran Santo Domingo y la provincia. Y los niveles de abuso que encontramos ahí fueron enormes, enormes. Abuso psicológico ocupó la mayor parte, pero había abuso físico, abuso sexual. En barrios donde hay una gran incidencia de abuso de sustancias, alcohol y drogas, ahí nosotros encontramos la mayor incidencia de abuso sexual y abuso físico. Entonces ya el respeto a la envejeciente, que puede ser la madre de todos, la abuela en el barrio, en el lugar que no es el barrio, ya eso se ha perdido, doctor. Lo que ha sido el proceso de desintegración de las familias dominicanas, las migraciones, donde han convertido a los abuelos en los jefes de familia, que son abusados por los nietos, porque ya los abuelos tienen generaciones diferentes, piensan diferentes, y los muchachos que no tienen el control paterno. No es posible un diálogo entre esas dos. Es muy difícil. Hay que trabajar ese aspecto de intergeneracional, porque se hace sumamente complicado, sobre todo en poblaciones
En poblaciones de poca educación, donde han habido familias desintegradas, eso se hace sumamente difícil. Nosotros encontramos el mayor índice de abuso en los Alcarrizos y en los Tres Brazos. En los Tres Brazos, en la gran mayoría de las familias, los padres habían migrado y eran los abuelos los que estaban controlando los muchachos. Pero el tema es tan interesante y tan delicado. Todavía en mi generación, que es la suya, el abuelo, el abuelazgo era el oasis. Sí. Criarnos con las abuelas, eso nos hacía seres absolutamente espectaculares, No, pero- consentidos. pero todavía- Pero entonces usted está hablando ya que hay un rechazo generacional con ese envejeciente que está en tu casa. Pero está el índice, perdón, está el indicador o la variable de una incidencia dramática de que la familia está descompuesta. Sí. En gran mayoría. Recuerda que hasta cierto punto nosotros venimos de una generación, quizá que terminó conmigo, donde el trapito sucio se lavaba adentro, donde la abuela, el abuelo era el oasis de respeto y era la falda debajo de la que te metías cuando hacías algo mal. Exacto, era algo Era maravilloso. un símbolo de complacencia y de alcahuetismo. Si Te se consentía. quiere. Te consentía. Y era la mano tierna que te acariciaba cuando estabas enfermo, tenías fiebre. Y la mano que la voz que te aconsejaba. Pero ahora mismo hay el elemento que rompe es la ausencia de los padres. Sí, Por eso es lo una que- u otra razón. Sí, sí, sí. Entiendo yo que esa es la Sí, diferencia. Tenemos que es la hacer, desintegración. tenemos que hacer una pausa. La doctora va a explicar eso, pero la verdad que estamos descubriendo algo, bueno, que quizás está a los ojos nuestros y es muy delicado comentar porque es, como decíamos al principio, dramático y Que no lo vemos por lo cercano que es, quizá. regresamos de inmediato. La actividad va a ser pública, cualquier persona puede participar. Antes de continuar con la Sí. disquisición doctrinal, porque entonces nos perdemos de convocar, es pública, es para todo Sí, público. es una actividad abierta. Hemos invitado a todos los interesados, pueden participar. Es un espacio de intercambio que vamos a tener. Creemos y esperamos que el grupo importante de personas mayores que hemos invitado de distintas partes de aquí del distrito pueda asistir, porque es un tema de mucho interés y que queremos iniciar a promover. No somos un grupo particular. O sea, el año pasado esta conmemoración se hizo en 5 países y ahora de América Latina, y ahora lo estamos haciendo 11. Somos parte de una red que se llama Adultos Mayores Demandan Acción. Es una red global encabezada en este caso por Helpage International, que estamos promoviendo el tema, porque el tema no viene traído así, es una decisión de Naciones Unidas y que lo hace precisamente sobre la base de decisiones anteriores de la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que hubo la definición de no maltrato a las personas mayores. ¿Qué hace el Estado con este tema? Bueno, Que es un asunto de salud pública. El Estado No, de debiera hacer, ¿no? Y es un problema de salud pública y un problema legal también. O sea, el Estado debiera hacer. Nosotros tenemos el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, ellos tienen un departamento donde se supone que una persona abusada puede acceder y encontrar defensa legal mínima. Lo que pasa es que, por ejemplo, no hay una línea telefónica donde las personas mayores puedan llamar y reportar, o los vecinos, porque muchas veces los vecinos llaman y reportan. Tampoco se le da seguimiento a los casos, ni tenemos un equipo que haga el acompañamiento de todo el trauma que produce un abuso en una persona mayor, ni hay una casa de acopio para las personas abusadas. O sea que nos hacen falta muchos elementos en este tinglado que podría
darle frente a la problemática. En días pasados, yo lo comentaba en una reunión que tuvimos nosotros allá en el instituto, yo oigo por televisión una señora del Ministerio Público que está diciendo que allá en la Fiscalía del Distrito los envejecientes no tienen ni siquiera que ir. Ellos nada más llaman y dicen que son abusados. Ellos inmediatamente se ponían en contacto con el CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, y el CONAPE les ofrecía a sus trabajadores sociales y sus abogados. A mí me llamó la atención que no dieron el teléfono, porque se supone que si están diciendo que tienen un teléfono, lo ideal era aprovechar ese medio de comunicación masiva. Claro. Y si está hablando del tono en que usted dice, no, con carácter, ¿no? Digo, bueno, pero me llamó la atención y lo comenté a ellos, digo, me llamó la atención que no dijeron el teléfono. Pero qué bueno que existe. Llamarnos, claro, bueno. Pero me alegré, digo, señores, me alegró muchísimo. Pero digo así mismo en la reunión, digo, Mari, le digo a mi secretaria, llámeme a la fiscalía para averiguar el teléfono donde las personas mayores pueden llamar. Cuando Mari llama, le dicen, ellos tienen que venir y poner aquí en quejas y querellas. Tienen que venir aquí. Es otro abuso. A la puerta 108. Eso es otro abuso. Pero hay personas naturalmente, que han ido a quejas y querellas, ha sido imposible. Darle seguimiento, ejecutarlo. Porque, óigame, la insistencia es, y fíjate que son los dos extremos, niñez y envejecientes. Pero cuando me dicen el número o las conferencias, las charlas, las actividades para los envejecientes, hay una imposibilidad real, y sobre todo en ciudades como las nuestras, para que una envejeciente abusada llegue a un lugar como ese. Naturalmente. Desde el transporte público precario hasta que va a llegar y la van a hacer esperar 1 hora, 2 horas. Como nos dijo una persona de la red, que nos dice que tiene una vecina de por su casa, ella trabaja con adultos mayores, que es abusada, y ella ha ido 3 veces a la fiscalía y no ha podido poner la denuncia. Eso es patético. Dice, la ponen a coger lucha, como decimos en buen dominicano, la ponen a coger lucha, y la pobre infeliz mujer no ha podido poner la denuncia. No se ha hecho efectivo. ¿Tiene usted prueba de sanción a la persona, al familiar que ha abusado de un envejeciente? En el pasado sí, en el presente no. Pero en el pasado sí, nosotros recibíamos casos de abuso. Me recuerdo como ahora un caso de abuso sexual de un nieto a su abuela en La Duarte. Hasta me recuerdo dónde era que vivían, en La Duarte, y ese muchacho fue apresado. Pero por adicción, el abuso. Sí, naturalmente. Claro. Sí, mire, cuando usted hablaba de la investigación y de los datos en los Alcarrizos y los Tres Brazos, Rubén, ahí fue que hicimos el cambio. Y hablábamos del cambio también en la familia, de la transformación en la familia dominicana. ¿Eso incide en el tratamiento de los envejecientes? Definitivamente. O sea, lo que ha sido la desintegración familiar, las migraciones, no solamente los aquí, conflictos en todas partes, familiares. Los conflictos familiares, los niveles de dependencia, porque fíjense, hay 2 cosas. Hay una dependencia del envejeciente de sus familiares, pero muchas veces hay dependencia de los familiares hacia el envejeciente, que el envejeciente es el que tiene los recursos y también es abusado. Cuando ellos tienen los recursos, como se los quieren quitar, abusan de ellos. Les quieren vender las casas, le quieren quitar la pensión que puedan tener. O sea, hay abuso de todo tipo. Señores, es abuso psicológico, físico, sexual, abuso de su patrimonio. ¿Cuáles son las variables que más inciden en los casos de abuso? De hijos, de nietos. Ya vemos cómo la desintegración del núcleo familiar afecta esa situación, que tiene muchísimas ramificaciones que quizás sería agotador explorar en este momento. Pero, o sea, es decir, en el caso del abuso al envejeciente, ¿cómo el temperamento? ¿Existen estudios e información sobre ese arrastre de problemas, de historias, de vicios
de parte de los hijos o los nietos afectan a la situación. Sí, eso está muy Seguro que documentado. sí. Eso está muy documentado. Nosotros no es solamente por lo que vemos que está sucediendo aquí, eso es en todas partes del mundo. ¿Cuál es Ese el más problema, señora, es común? global, Porque un hijo maltratado pudiera vengarse. naturalmente. Hay casos así. Sí. Pero la gran mayoría de los casos no es eso. No. No. La gran Es mayoría decir, de los casos es contrario a que lo que- nosotros, o sea, socialmente, sociológicamente, nosotros visualizamos a la persona adulta mayor como una persona débil, que ya le falta la cabeza, que ya no tiene capacidad para defenderse. Eso lo hace, lo minimiza frente a este grupo que viene subiendo sin criterios, y eso hace que el abuso sea más frecuente. Fíjense que en los casos de cuando falta el esposo o la esposa, cuando la persona vive sola, que también la persona viviendo sola es un riesgo de abuso de la comunidad Claro. que los rodea, ¿eh? Los vecinos que rodean a esa gente. Si ven que no tienen familia, abusan también de ellos. O sea, son una serie de factores que, como usted dijo, o sea, sería largo enumerar, pero las cosas más fundamentales son el hecho de tener una historia familiar de abuso, el hecho de tener una familia desintegrada, de que haya el abusador sea un consumidor de alcohol o drogas, cuando haya dependencia económica del individuo. Entonces, todos son los factores más frecuentes. Visibilizar, hacer visible este problema. Yo sé que el Instituto del Abuelo tiene una agenda no agotada, pero se me ocurre que quizás este año, a través de participación de ustedes en los medios, permita visualizar el problema, que se sepa que ese problema existe, porque a veces pensamos que no existe. Y están las investigaciones como usted plantea, está esta actividad, pero creemos, hay una institución, y conozco a algunos de los ejecutivos, de los directivos y de las directivas, que se llama Manos Arrugadas. Ah, sí. Y las historias que ellas hacen es un poco lo que ustedes están diciendo, que no se quiere visibilizar el problema. Y ya ese asunto de que yo protejo a abuelita y que quiero a la vecina, no es cierto. No es cierto. O espérate, tienen que existir esos casos, pero existe lo otro también. Y por eso mencionaba el Estado, porque se pueden hacer campañas diciendo cómo hay que proteger o cómo hay que permitirle al envejeciente que tenga el auxilio cuando sea abusado. Nosotros, inclusive existe un estudio que todavía no tenemos los datos, porque el de nosotros es muy limitado, solamente son 8 barrios, pero hay un estudio que envuelve la geografía nacional. Y nosotros esperamos ya prontamente, fue hecho el año pasado, nosotros esperamos prontamente tener los resultados para ver entonces la magnitud del problema en República Dominicana. Porque esto fue solamente un atentar para tener una idea de lo que estaba pasando. Pero nosotros conoceremos la magnitud del problema cuando tengamos los resultados de ese estudio. Yo pienso que es un asunto también de voluntad y visión política para poder resolver y afrontar las cosas. Y tenemos una estructura en el país que debe velar por ese tema, ¿no? Y debe promover el que puedan ir desarrollándose acciones tendente a mejorar la condición y la calidad de vida de las personas mayores. Por tanto, a su vez puede también promover líneas claras, claves, en favor de evitar el maltrato a las personas mayores. O sea, lo que ocurre es que la visión que se tiene y que se maneja en este momento desde el Estado está muy centrada en lo que es la línea, digamos, de carácter paternal, ¿no? En que al viejito que hay que protegerlo, hay que atenderlo, hay que buscarle una tarjeta de solidaridad, hay que buscarle el SENASA, y no trascendemos a otros temas, a otro ámbito. No pensamos que el tema de maltrato, el tema de individualidad, el tema de recreación, el tema de independencia de las personas mayores no es un tema importante, porque seguimos viendo y visualizando al viejo como un niño. Fíjate que decimos el viejo es un niño, porque llega a la etapa de ser niño. Es la más aberrante equivocación, porque un viejo es un viejo.
es una Exacto. persona vieja, con sus características, Con su con tu historia. historia, con su experiencia, con su formación, con su vida. Con sus intereses, Con su sus vida. intereses, exactamente. su vida. Entonces, ese es lo que amerita y necesita respeto, atención, dignidad, independencia, seguridad. O sea, eso es lo que reclama. Entonces, es un poco de visión. Yo creo que lo que desde el Estado no se maneja es visión para atender las necesidades propias de la población mayor en República Dominicana. E involucra muchas instituciones. Cuando usted mencionaba esa ley que no se cumple o que se ignoraba, cualquiera de nosotros ha tenido la oportunidad de ver en una parada de autobuses de una capital europea o de Estados Unidos la fila de las y los envejecientes, primero que son independientes, pero que van a entrar primero al autobús que cualquiera. Seguro. Claro, correcto. Con mayores comodidades. Que cualquiera. Y no es ni nadie ya le llama la atención y no. Tienen un privilegio ganado eso por su está- edad y eso- tienen un ticket especial. Eso es así, es así. Y la ley Y lo al establece. cine y a los Y sus conciertos, asientos. La ley lo al establece. bingo que van, Ah, la sí. ley lo La ley lo entonces, establece. a eso debemos llegar. La reverencia oriental es algo harto documentado. En el caso chino, viene de Confucio. Los tratados de Confucio, que no era un filósofo, contrario a lo que la gente entiende, abarcan los patrones de comportamiento del ser civilizado que busca desarrollarse en la cosa pública, en la empresa, en la vida diaria. Y uno de los pilares de ese comportamiento del ser que busca la superioridad y la trascendencia es reverenciar a sus mayores. Claro. Eso habla mucho, porque no por muchos, sino por antiguos, esa gente sabe algo. Y es una civilización donde efectivamente el envejeciente es, por su experiencia sobre todo, que tú lo mencionaste ahora mismo, Muy valorado. por su experiencia es muy valorado, porque es un documento histórico viviente que nos evita cometer errores futuros. Entonces es un asunto quizá cultural, Sí, definitivamente. pero hay algo que se perdió en el medio, que son los factores sociales, Sí. la poca memoria política, la pobre gestión política, político-social y una actitud totalmente equivocada de parte del común de los ciudadanos. Te pongo un ejemplo a propósito de esa intervención, para que un poco veamos lo que significa eso. Tú vas al Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Estado y ahí confluyen diario, un número importante de personas mayores, todas mayores de 60 años. Yo he estado ahí, yo puedo decir que son más de 4.000 personas. Si tú preguntas, ¿qué está haciendo el Estado, o desde Hacienda, creo que eso pertenece a sí, Hacienda, por Hacienda. ejemplo? ¿Qué están haciendo con ese público que asiste todos los días detrás de una pensión? Que dicho sea de paso, pensar en una pensión es algo importante para un ser humano, pero de repente también viene un lastre, porque tú conseguir una pensión de miseria es también Correcto. pensar, me pensiono aquí, pero tengo que pensar en buscar otra cosa, Claro. otra alternativa. Entonces, no hay ninguna acción dirigida desde el Estado a atender la situación de esa gente. Solamente se cree que es el tema de pensión. No, no solamente es eso. Eso y además las pensiones, el caso de gente cobrando pensiones, eso se infla, se Está hincha. la salud, Ya. todo. Sí. Nos quedan pocos segundos. Yo quiero que tanto usted como la doctora convoquen a la actividad y sepan que aquí, como le decía en otra ocasión, tienen un espacio para que el tema esté en el tapete. Yo quiero, a propósito del día 15, que es el día de la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato a personas mayores, declarado de esa manera por Naciones Unidas desde el año 2006, nosotros estamos en este momento, además de la actividad que tenemos en la Universidad Católica Santo Domingo y el proceso de recolección de firmas que nos vamos a abocar, o que estamos abocados, estamos solicitándole cita a algunas autoridades. En este caso, estamos solicitando una cita al Procurador General de la República porque nos interesa que el tema pueda ser manejado y tocado desde esas instancias. Estamos solicitándole una cita
a la vicepresidenta de la República a fin de también de sensibilizarla sobre el tema, y a la primera dama, y una cuarta cita que estamos solicitando es al ministro de Interior, y Policía. La idea es que con ello podamos abordar el tema, podamos plantearle, mira, existe esta situación y nosotros también queremos integrarnos y aportar al proceso. ¿Y esa cita ya fue solicitada? Sí, ha sido solicitada. Estamos en un proceso de gestión, de espera, ¿no? Entonces, la actividad más próxima, más visible que tenemos, en donde podemos acudir, la que queremos invitar, es la del mañana miércoles a las 5 de la tarde. Es una actividad. Y hoy jueves, hoy, ¿sí? Exactamente, hoy. Hoy, disculpe. Diga la fecha, mejor. El día 12 de junio. 12 de junio. A las 5 de la tarde. ¿Y el 15 no hay actividad? El 15 no tenemos actividad. El 15 es sábado. Entonces se hace muy difícil convocar una actividad para sábado. Teníamos previsto hacer una concentración en el Parque La Lira, pero ya no, por el asunto de la lluvia, preferimos hacer esta actividad el día 12. Perfecto, entonces día 12, y ustedes muchísimas gracias, y a partir de ahora yo creo que ya este programa está sensibilizado y alerta con ese tema que de verdad conmueve a cualquiera, e insta a que las autoridades y las personas, un asunto importante, no varía con el nivel socioeconómico esto, ¿verdad? No, pero es más común en los niveles socioeconómicos bajos. Pasa como con la violencia que afecta a los niños y las niñas también. Es casi lo mismo, lo que pasa, igual que la violencia conyugal, las paredes son más gruesas. Sí, entonces se oye menos. Exacto. Regresamos. Muchísimas gracias.